Las noticias se siguen acumulando y los medios de comunicación occidentales siguen mintiendo, tergiversando y manipulando, en el mejor de los casos, no contándote una parte muy relevante de la información. De modo que aquí estamos con un fondo muy contradictorio con la noticia que vamos a comentar hoy, puesto que la noticia en sí es, valga la redundancia, muy contradictoria de por sí. Vamos con lo ocurrido en Turquía y Siria. Se trata de hechos que han conmocionado al mundo entero, un terrible terremoto que se ha llevado las vidas de ya casi 5.000 personas. Hay decenas de miles de heridos y afectados. Y el drama, déjame decirte que va además muchísimo más allá. Y es que lo contradictorio de todo esto ya no es el mero hecho de cómo han tratado este suceso los medios de comunicación occidentales tratándose de Siria y de Turquía, sino directamente de cómo han respondido, o mejor dicho, cómo han podido responder a esto los países a nivel internacional tratándose otra vez de Siria y Turquía. Y antes de que empecemos, un detalle importante. Tan raro como se te hace ver a mí hablando de esta guisa del tema que vamos a tratar a continuación, se me hace a mí ver el cómo han tratado el tema en cuestión tanto los medios de comunicación occidentales como ciertos países que supuestamente son los garantes de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Antes de nada, déjame decirte que este tan solo va a ser un pequeño resumen para que te hagas a la idea de cómo es la situación, y voy a intentar hacer un vídeo con todos los pormenores, esta vez en el canal de Liu Xibaya Geopolítica, que es donde suelo hacer este tipo de análisis, donde te contaré todos los detalles de los acontecimientos que preceden estos hechos y las razones por las que esta relación entre Estados Unidos y Siria se tornó tan oscura. Sin más dilaciones, pasamos a analizar los hechos y lo que ocurre básicamente y muy tristemente a la vez es que la gran mayoría de los países, sobre todo por supuesto los países occidentales, no pueden ayudar a Siria tanto como sí pueden ayudar a Turquía, puesto que Estados Unidos en su momento, hace muchísimos años, impuso sanciones muy duras contra este país, sanciones que por supuesto también afectarán a cualquier país que interactúe con Siria de la manera que sea. De modo que lo que estamos viendo, y lo que de hecho no están contando para nada los medios de comunicación occidentales, es que los países que ahora mismo sobre todo están prestando ayuda a Siria son Rusia, Irán y Argelia. China parece que también se está animando a hacer lo propio. Israel, entiendo que sintiendo algo de presión por parte de la opinión pública, habla directamente de enviar equipos a ayudar a Turquía y también de ayudar de alguna forma a Siria. Ahí no se aclara en qué va a consistir exactamente esa ayuda, puesto que Israel es uno de los socios prioritarios de Estados Unidos y a Estados Unidos lógicamente no le hará ninguna gracia que rescatistas israelíes terminen trabajando en Siria. De momento, los que sí están trabajando en Siria son soldados rusos que ya se encontraban sobre el terreno realizando todo tipo de labores humanitarias. Se han formado 10 grupos de trabajo, se han establecido 6 puntos de reparto de ayuda humanitaria, que me imagino que en estos momentos ya serán muchos más. Es más, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, salió prácticamente al momento, dio la orden y los equipos rusos se pusieron a trabajar. Repito, en los medios de comunicación occidentales sobre esto, silencio sepulcral. Sin embargo, sí que están más que dispuestos a publicar con algo, déjame decirte que de cinismo, que Estados Unidos se encuentra muy preocupado y consternado por la noticia de lo ocurrido en ambos países. Y es que si bien ahora le ha ofrecido ayuda a Turquía, puesto que al ser miembro de la OTAN y al haber de hecho solicitado esa ayuda, no le queda otra. Pues recientemente hablábamos de las complicadas relaciones entre Estados Unidos y Turquía, donde Turquía había acusado a Estados Unidos directamente de tratar en infinidad de ocasiones de organizar nada más y nada menos que un golpe de Estado
en el país. Aquí hay que recalcar necesariamente que las sanciones en cuestión, las impuestas por Estados Unidos a Siria, vienen afectando al país desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo afectan a sectores tan estratégicos y tan importantes para la población civil como el farmacéutico y, lógicamente, por lo tanto, el médico también. Sectores que ahora mismo se vuelven absolutamente fundamentales, por no hablar, repito, del hecho de que valga la redundancia, de que un país ahora mismo envíe equipos para ayudar en Siria, pues pueda suponerle que las sanciones impuestas contra Siria también terminen afectándole a él. De modo que lo que estamos viendo con esta noticia es algo absolutamente desgarrador. Y es que otra vez, sin que nadie lo cuente, sin que nadie se centre en ello, estamos viendo víctimas de primera y víctimas de segunda. Por un lado tenemos a Turquía, que por muy complicadas que sean sus relaciones con Estados Unidos, sigue siendo un país miembro de la OTAN y todo el mundo está deseosísimo de ayudar a Turquía. Y por otro lado tenemos a Siria, les separa una sola frontera. Son personas, los turcos y los sirios, que merecen todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda. Y sin embargo, por alguna razón, como ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ucrania, esas víctimas sencillamente no valen lo mismo, llegando hasta el punto en el cual el tan solo enviarles algún tipo de ayuda humanitaria o directamente equipos para rescatar a personas sobre el terreno, pues sencillamente está vetado por la comunidad internacional, entendida una vez más como la absoluta hegemonía de Estados Unidos en esa misma comunidad internacional. Es decir, el mundo unipolar en el cual Estados Unidos es el hegemón que básicamente decide a quién moverle de la mesa de celebración, a quién brindarle ayuda y a quién no brindársela, pues ese mundo está obsoleto. Lo estamos viendo constantemente, una vez tras otra. Países que los medios de comunicación occidentales tachan como agresores terribles, genocidas, son los que van a lugares que no le importan, a países supuestamente libres y democráticos. Envían soldados, envían ayuda, envían apoyo humanitario. Los musulmanes de Rusia a nivel oficial, o sea, toda la organización de la Unión de Musulmanes de Rusia ya está recolectando ayuda humanitaria para poder enviarla tanto a Siria como a Turquía. Pero si Rusia, por ejemplo, China, por lo visto tampoco, Irán, no hacen esa distinción entre Turquía y Siria, vemos como los que constantemente nos dan lecciones de libertad, de democracia, de valores, de igualdad, sí terminan distinguiendo entre unos y otros, creando víctimas de primera y víctimas de segunda. Vemos a mujeres sirias parir bajo los escombros sin que Estados Unidos mueva un dedo por retirar las sanciones que tiene impuestas contra el país. Sanciones que llevan asolándolo desde hace años, sencillamente porque Estados Unidos patrocinó, fomentó, inició allí una guerra civil que posteriormente no pudo ganar porque su hegemonía se está acabando, está dando sus últimos coletazos y no le gusta verlo ni, por supuesto, admitirlo. En fin, me invade el cabreo, pero tampoco quiero hacerte el cuento demasiado largo. Haré un vídeo analizando todos y cada uno de los pormenores de las sanciones de Estados Unidos impuestas contra Siria, pero de momento quédate con el hecho de que los que se supone que son los más democráticos y sobre todo igualitarios, al final son los que terminan distinguiendo entre seres humanos que en principio deberían estar bajo el amparo de la más absoluta igualdad.